y la comisión de primarias no tiene la capacidad técnica de llevar a cabo unas primarias absolutamente autogestionadas. Los partidos tradicionales son machistas y son excluyentes de las mujeres. Bienvenidos a todos los usuarios y usuarias de Efecto Cocuyo a esta serie de entrevistas con los candidatos y las candidatas a la primaria del próximo 22 de octubre. Vamos a intentar conocerlos un poco más a fondo y para esto le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy y comenzamos con un dato básico. ¿Cuál es su nombre completo? Tamara Adrián Hernández, segundo apellido, si mi mamá se va a poner muy brava en la tumba. Bueno, Hernández también. ¿Y su edad? Ay, 69, qué horror. Para iniciar en esta parte un poco más de preguntas personales antes de abordar la política, quería preguntarle cuál es su mejor recuerdo de la infancia. Creo que en los tiempos cuando vivía en Los Pelos Grandes, aquí mismo en esta zona, y en aquella época de la prehistoria, porque estoy hablando de la prehistoria, 69 años se dice fácil, pero pasa. Y eso, en aquel tiempo había carretitas con caballos y los niños y las niñas los metían ahí a las 4 de la tarde para que fueran a dar vueltas por Los Palos Grandes. Y luego, ya como 2 años después, a montar caballo en Los Palos Grandes. Porque esas calles a partir de la cuarta avenida, cuarta transversal, eran de tierra por arriba. En este momento es como impensable, ¿no? Sí, eso es como las patinatas, o sea, imagínate las patinatas. Las patinatas tú te lanzabas por las calles sobre todo era chévere en las calles del Marqués, porque las calles del Marqués son bien en pendiente, pero también aquí en Altamira, desde la iglesia de San Juan Bosco hacia abajo, eso se iba chévere en patines. Y el peor recuerdo. Ah, yo tengo una particularidad, yo borro los malos recuerdos. ¿Por qué? Porque si tú te quedas pegado en un mal recuerdo, eso te ata, eso te impide subir y en consecuencia, si tú me dices, tendría que pensar mucho tiempo y no tenemos tanto tiempo como para eso. ¿Cuál era su juego favorito de pequeña? Hacíamos un teatro en la casa y había un rincón donde estaba la lavadora y en aquella época no había secadoras, la lavadora y era así como una entrada hacia el garaje y allí entonces poníamos un par de primas y yo una sábana y hacíamos una obra de teatro. ¿Y había algún personaje en particular que le gustaba interpretar? Todos los personajes eran posibles, porque siempre me gustaba mucho leer y entonces, y además salían personajes tan inverosímiles como que íbamos hoy a interpretar los supersónicos o cosas así. ¿Y cuál es su lectura o libro favorito? Mi libro favorito históricamente es un libro de Huxley, muy poco conocido en castellano, que se llama Los demonios de Loudun. Pero es un libro sobre, en realidad, sobre el poder en una ciudad libre, o sea, sin impuestos de Francia, antes de la época de Luis XIV, pues ocurre un evento histórico de un grupo de mujeres enclaustradas en uno de estos sitios de reclusión para monjas y ahí se produce un evento de histeria colectiva. Bueno, ese momento de historia colectiva fue tomado como excusa por el poder para tomar Loudun y anexar a Loudun a Francia. Y el padre Grandier, personaje histórico también, que luchó en contra de la anexión a Francia de esta Franche-Comté, es decir, de una ciudad libre. Una virtud que considere que tiene. Tengo muy buena capacidad para hilar cosas y para estructurar nuevas ideas a partir de nuevos conceptos. ¿Y un defecto? Muchas veces esa virtud puede convertirse en un problema cuando las ideas están demasiado adelantadas para tu propia época. Y me sucede a menudo. Si hay algo que quisiera cambiar de usted, ¿qué sería? Ahorita nada,
O sí, creo que quisiera cambiar a veces, pero yo no lo considero un defecto, pero la impulsividad, porque es que a veces realmente frente a ciertas injusticias, lo único que te provoca es hacer algo ya. Pero después que pasan los años te das cuenta de que esa impulsividad puede generar una ayuda momentánea, pero no un cambio estructural. Entonces me retengo hoy en día. ¿Cómo lleva su vida personal y su vida en la política? Creo que son dos cosas absolutamente distintas. Trato de mantenerlas separadas en la medida en que es posible hacerlo, porque la política es demasiado dura, demasiado invasiva, demasiado muchas veces llena de ataques, a veces bajos, de rencillas, muchas veces banales, y todo eso afecta emocionalmente. Entonces yo trato de que una vez que yo cierro la puerta de mi casa, nada de eso entre a la casa. Por eso trato, en la medida de lo posible, de mantener muy separadas estas vidas. Una meta personal que tenga y que no esté relacionada con la política. Ah, el sábado y el domingo, y sobre todo el domingo, no veo el WhatsApp, sino dos veces por día, una vez a las 8 de la mañana y una vez a las 10 de la noche. Meta personal. ¿Y algún enemigo o enemigos? Creo que los enemigos están por todos lados, pero muchas veces yo digo que más pasa el tiempo y que esos enemigos me tratan de quitar cosas y lo único que me han quitado es el miedo. Entonces, cuando tú ya no tienes miedo, esos enemigos se diluyen en su poder. En consecuencia, poco importan ya. Antes de entrar a la etapa de la política, vamos a hablar un poco de contexto y quería preguntarle cuál ha sido el mejor presidente de Venezuela en su opinión. Ok, pregunta difícil, porque cada uno de los presidentes ha tenido, de la época democrática, no me voy a llevar al siglo XIX o comienzo del siglo XX, me voy a concentrar del 61 para acá, del 60 para acá. Cada uno tuvo un reto particular. Por, por su coraje, por su decisión y por su visión de estadista, yo creo que Betancourt fue una persona admirable por su comprensión del venezolano, él y Cabruja, a lo que salga. Sin embargo, creo que Carlos Andrés Pérez tuvo una visión de cambiar al país que le costó su segunda presidencia, por cierto. Si hubiéramos evitado la caída, la realidad, el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en el año 91, fue, dos. 92. Probablemente Venezuela sería una Venezuela totalmente distinta de la que existe hoy en día y no estaríamos llorando por las calles por esta miseria que nos acompaña día a día. También creo que quien le dio una visión de paz y de serenidad a Venezuela fue Leoni. Y Leoni era una persona muy humilde. Yo llegué a conocer a Leoni, bueno, yo tenía como 7 años y él ya era expresidente, pero iba en una camioneta de esas largas que existían, de esas, no eran van, era como las camionetas largas con un poco de gallinas atrás, con Menca de León y el chofer manejando, no llevaba escolta. Venía de Puepa, de allá de Bolívar, a Caracas a vender unas gallinas para vivir. Entonces, esa fue una experiencia bien interesante. No sé, me acuerdo haberme sentado en una mesa en el Guapo, en un restaurante de esos del Guapo, con mesas de madera y moscas alrededor, como hubiera dicho Shakira en sus primeras canciones. Esa época la recuerdo, ese momento lo recuerdo vividamente porque estaba Carmen, la hija, estaba Menca, estaba él y estaba mi papá y mi mamá hablando con él, con el expresidente, con las gallinas en la camioneta. O sea, otra época no lo sé, pero quizás otra moral sí.
¿Y cuál es el peor presidente o ha sido el peor presidente del país? Le va a doler a muchos, pero creo que Caldera ha sido la persona más nefasta, quizás después de Chávez. Pero entre los dos se disputan ese dudoso ranking. En mi ranking, atención, hay gente que idealiza a estas personas, porque es como no hay dos personas iguales en el planeta Tierra, cada quien tiene su opinión y entonces hay gente que idealiza a uno o a otro. La opinión de quien habla son esos y se van ahí dando de nariz a nariz, como decían en las carreras de caballo. ¿Por qué en su ranking Caldera ocupa esos primeros rankings, esos primeros Porque puestos? las rencillas personales y de Caldera mataron a su propio partido, ¿ok? O trataron de matar porque sobrevive ahí, pero a duras penas, para crear aquello que llamaron el chiripero. Y es un acto de soberbia enorme y una falta de capacidad de ver el futuro enorme en el sentido de haber dado aquella amnistía, quizás pensando en lo que había hecho en su primer gobierno con los que habían ido a la guerrilla, el tema de la pacificación, porque por allá su primer gobierno el tema de la pacificación fue adecuado, fue una visión novedosa, no se había intentado, sobre todo cuando nuestro vecino Colombia no tenía ni siquiera la posibilidad de abrir un diálogo de paz que tardó más de 30 años, 25 años en llegar, y que en aquel momento él entendió esa necesidad de la paz. Pero luego, con aquel discurso que dijo en el Congreso, el pueblo tiene hambre, y que no es sino una manifestación del populismo, que es lo que yo más detesto en política, porque creo que el populismo es la manipulación más burda de las necesidades de un pueblo con la finalidad de obtener el poder a toda costa, pero manteniendo a ese pueblo en la miseria y manteniendo a ese pueblo en la subordinación. Entonces, en consecuencia, para mí el populismo, por eso pongo a estos dos personajes en el mismo rango, porque fueron o son para mí los representantes máximos de lo que no se debe hacer en política, es decir, del populismo. ¿Cuál sería su aporte para mejorar la educación de nuestro país? La educación en Venezuela está prácticamente muerta. Estaba leyendo que un estudio reciente muestra que en Venezuela hay hoy en día otra vez un 4% o más de analfabetismo. Más de lo que había cuando llegó este señor Chávez y dijo que en Venezuela había una alta tasa de analfabetismo y había que alfabetizar, cosa con la cual estoy de acuerdo, por supuesto. Pero en aquel momento se estimaba que el analfabetismo realmente estaba en alrededor del 1.5%. Había logrado durante la democracia vencer esa lacra que en otros países tan cercanos como Brasil y Colombia llegaban inclusive hasta el 8 o el 10%. Hablar hoy del 4% es una regresión enorme en nuestra capacidad de crear futuro, porque para crear futuro necesitas gente capaz. Y leí otra cosa, o escuché, mejor dicho, en la radio a un profesor de la Universidad Católica que señalaba las enormes dificultades de los alumnos que están entrando en este momento en esa universidad, que forma parte de las 3 universidades más importantes que hay en Venezuela, las 3 o 4, y que estimaba que prácticamente, él no lo decía con estas palabras, pero casi es así, que alrededor del 5 o 6% de sus alumnos eran casi analfabetas funcionales. Eso lo deduzco yo porque daba unos ejemplos terribles cuando preguntaba a sus alumnos que dieran ejemplos, eran 4 ejemplos de eventos ocurridos en el siglo XX, eventos históricos, y varias personas contestaron cosas locas para nosotras, que entendemos cierta cultura, cierto conocimiento de la historia, pero que lo que demuestra es el grado de depresión que hay en el sistema educativo, cuando le respondieron, por ejemplo, que la independencia de Venezuela había tenido lugar en 1936. Ah, ok. Y que se había inventado en esa misma época, se había descubierto la pesca artesanal como forma de generar riqueza. Y qué pasticho. Pero bueno, en fin. Lo cierto es que
sin educación no hay nada. Como sin salud no hay nada. Entonces, dentro de mis propuestas está la de adjudicar un porcentaje determinado del IVA, X%, que habrá que determinar adecuadamente, quizás un 60, 70, 50, no sé, por ciento del IVA, para exclusivamente financiar el tema de educación y el tema de salud. ¿Por qué? Porque el IVA es un ingreso recurrente del Estado. Y los gastos en materia de salud y en materia de educación también son recurrentes. Entonces, cuando tú puedes hacer una conexión entre un ingreso recurrente y un gasto recurrente, puedes en ese momento aumentar el sueldo y las infraestructuras, arreglar las infraestructuras y crear nuevas infraestructuras en materia de educación y en materia de salud, a todos los niveles. Consecuencia, creo que sin salud no hay nada y sin educación no hay futuro. En consecuencia, esas son las líneas prioritarias de mi acción política. Ahora sí vamos a concentrarnos en las primarias del próximo 22 de octubre, con o sin CNE y por qué. Bueno, ya van con CNE y ¿por qué? Porque estuve hablando seriamente con la Comisión de Primarias y la Comisión de Primarias no tiene la capacidad técnica de llevar a cabo unas primarias absolutamente autogestionadas sin que eso implique un costo imposible de asumir por las primarias porque no está ese dinero. En consecuencia, vamos a decirlo de esta manera, sin CNE no hay primaria. Con CNE puede haber primaria, pero sin CNE no hay capacidad técnica de llevar, olvídense de las primarias. Se puede inferir entonces que los acuerdos que estaban por alcanzar con el CNE para la protección de los datos de los electores ya se lograron, están Están en ese garantizados. proceso y ¿qué sucede? Si la protección de los datos, donde viene el problema es en el siguiente proceso. Hasta, si mi memoria no me traiciona, 2003, 2004, por ahí, por esos momentos. La máquina captahuella estaba desvinculada del anillo de voto. Tú entrabas al centro electoral y ponías tu huella en la captahuella, que en definitiva esa captahuella no era sino, créanlo o no, una máquina de jugar, una computadora de juego, de loto adaptada, y que tenía una base de datos todavía imperfecta de las huellas dactilares. Entonces hacía una identificación, pero en la entrada. Luego la gente iba a su mesa y entraba en ese anillo, esa U de voto. Desde esa época, 2003, la captahuella se incorporó en el anillo. En consecuencia, tú entras, pones tu huella en el momento en que entregas la cédula, te identifica y luego pasas al proceso de voto, propiamente dicho. Pero es una habilitación para el voto. Eh, Cualquier máquina de esas, y ahí es donde está el peligro, y ahí es donde está también la oportunidad de lograr el cambio. Cada máquina de esa, cada que tú pones la huella es como si estuvieras llevando a cabo una transacción en el abasto para el tema del IVA. Eso te lo registra y te puede luego repetir quiénes estuvieron en el acto. Pudiera imprimir ese listado. Entonces, donde está el tema es vaciar esa data de manera inmediata. O sea, terminado el acto de votación, proceder a vaciar la memoria de esas máquinas donde está la captahuella. O lograr, que ya se ha dicho que no, que la captahuella no forme parte del sistema. Lo que pasa es que eso implicaría un cambio en el software, que es importante, porque es que es esa captahuella. Tú muestras tu cédula, pones la huella la reconoce, porque cada memoria tiene toda la base de datos de las huellas de las personas que tienen o han dejado su huella en algún sitio en el sistema, es decir, en el SAIME, en una jornada electoral, en cualquier sitio. Ahí eso está cargado.
porque si no sería imposible hacer rápidamente la identificación. Entonces, tú pones tu ella, eso la reconoce, y eso es cuando dice que reconoció a la persona y le das así, es lo que habilita el voto, ese Claro. proceso. Entonces, habría que cambiar ese software para que esto no ocurriese. Y no sé si hay en este momento la capacidad técnica o y eso tendría que decírmelo un técnico porque yo no tengo la respuesta, no sé si hay la capacidad técnica o la capacidad financiera de hacer la modificación para que eso ocurra de esa manera en esta elección, porque va a ocurrir de manera distinta, menos que logremos el cambio general en la elección del año 2024 y en las del 2025. Entonces, en consecuencia, el problema no está en ese proceso, sino en vaciar inmediatamente de la memoria de cada una de esas computadoras el registro de quienes asistieron, porque ahí sí pudiera existir un riesgo de que se filtrara y la utilizaran como utilizaron aquello que llamaron nefastamente la lista Tascón. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué Tamara Adrián es la mejor opción? Porque Tamara Adrián conoce los riesgos de una transición hacia la democracia y lo que significa hacer una transición hacia la democracia. Porque sabe y dice lo que nadie se atreve a decir, que solo son exitosas las transiciones hacia la democracia que se hacen en una coalición amplia, que incluya también inclusive factores del grupo que ha sido desplazado del poder, aunque de manera minoritaria. Es la lección, por ejemplo, de lo que pasó en España en el tiempo de Felipe González, lo que bueno, en realidad Felipe González fue consecuencia de esto, en realidad fue el proceso fue en aquel momento liderado por, eh, ay, se me puede ir de la cabeza como el aeropuerto de Barajas lleva su nombre. Ah, ay, qué mal, Tamara. Tu memoria es buena, pero en este momento se volvió añicos, me perdonan esa. No es Felipe González, oh, ay, no puede ser. Tú entras al aeropuerto de Barajas y dice, aeropuerto, Barajas, eh, uy, se me va. Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, perdón. El aeropuerto Barajas Adolfo Suárez tiene el nombre de Adolfo Suárez, que lideró la transición a la democracia y que incorporó factores minoritarios que provenían del franquismo. O lo que pasó en Chile, o lo que más ha pasado más recientemente en Gabón. Eh, Tienen en común todos esos casos que hay que dejar la venganza de lado e implementar la justicia. La justicia transicional es selectiva, no se va a llevar por delante a todos quienes estuvieron en la coalición dominante en algún momento, sino selectivamente aquellas personas que han violado derechos humanos de manera flagrante, aquellas personas que han cometido delitos de crímenes de lesa humanidad. A esas personas, pero la justicia no es venganza y la venganza no es justicia. Y además, el no entender esto, lo que provoca es un grado enorme de resistencia. Y ese dicho, es que esta gente no sale con voto. Bueno, no sale con voto mientras ellos sientan que no hay vida después de la vida. Pero cuando tú estás en política y además, cuando estás a nivel de estadista, porque Venezuela, como digo yo, no necesita político, necesita estadista. Cuando tú entiendes los procesos históricos y entiendes los retos en Venezuela, te das cuenta que es imposible llevar a cabo una transición hacia la democracia si tú no garantizas que las personas que están actualmente en el poder puedan en algún momento reorganizarse y volver al poder. Es decir, como sería un libro, el nombre de un libro de autoayuda que yo escribiría que se llamaría La vida después de la vida, o Hay vida después de la vida. Sí, hay vida después de la vida, porque eso es lo que a quien queda desplazado del poder en democracia puede volver al poder.
Lo que pasa es que la coalición dominante en el poder, fíjate que yo no personalizo, yo no digo Maduro, yo no digo Cabello, no, no, es una coalición. Hay muchos grupos de interés que están en una coalición. La coalición dominante que ejerce hoy en día el poder en Venezuela tiene miedo de que si ocurre el cambio, haya una cacería de brujas, que no debe haber una cacería de brujas, lo que debe haber es justicia, no venganza. Porque si Venezuela no sana emocionalmente, sana esas heridas que la han llevado a la situación donde está, donde tú no te puedes sentar al lado de una determinada persona por su opinión política. Caramba, si yo no aprendo de quienes piensan igual que yo aprendo de quienes piensan diferente de mí y del intercambio de ideas. Y entonces yo creo que a esta altura del partido, entender que tenemos que ser gente madura, con un país con una inteligencia emocional adecuada, así como hay inteligencia emocional para las personas, debe haber una inteligencia emocional para el país. Lo que pasa es que nos han manipulado en eso, en el odio, en las bajas pasiones, en las agresiones, en las inseguridades, en todo eso que impide el desarrollo personal, y es que la falta de inteligencia emocional en una persona que a lo mejor es muy capaz desde el punto de vista intelectual, pero que no tiene inteligencia emocional, en consecuencia no puede superarse como persona. Y en el caso de un país donde, en este caso, fue forzada la división entre grupos a los fines de instrumentar el populismo, y si nosotros nos damos cuenta de esa realidad, tenemos que entender que la manera de sanar las heridas que existen en Venezuela es haciéndole entender a la gente que no vamos a olvidar, porque no es un problema de olvidar, es un problema de no tener sed de venganza, porque la venganza es ese eh, mal que genera más violencia y genera más intolerancia, y en la medida que no se acabe eso, el círculo, no vamos a poder salir del círculo. Y hablando precisamente de personas que piensan distinto y de la tolerancia, ¿qué le dirías a un chavista descontento para convencerlo? Vota por Tamara Adrián, ¿Por qué? tenés una opción. ¿Por qué? Porque cree en la inclusión social, pero cree al mismo tiempo en el desarrollo económico, en ese que te han negado, cree que hay necesidad de que los servicios públicos sirvan efectivamente y de recuperar los servicios públicos, incluyendo electricidad, teléfono, internet, agua potable, gas doméstico, pero también educación y salud. Y tiene que haber institucionalidad que se ha perdido. El tema de la institucionalidad que pasa por tener un presupuesto y rendición de cuentas, tener transparencia en las cuentas públicas, tener transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública, porque por ahí es donde se van las grandes masas de dinero de la corrupción. Tener un sistema de impuesto razonable, que no sea esquizofrénico como el que tenemos. Sí, tal vez tú no estás pagando impuestos, pero esas empresas que sí van a pagar impuestos no van a venir aquí si no hay una racionalidad fiscal, porque ellas sí van a pagar impuestos. Y tú también deberías pagarlo, porque es que yo me siento orgullosa cuando yo pago mis poquitos impuestos que pago, porque en definitiva todos pagamos poquitos impuestos, pero me siento muy orgullosa porque estaría contribuyendo a tu salud, a tu vivienda, a tu trabajo, a tu sueldo, a ese que estás reclamando, a los servicios, estaríamos haciendo todo. Entonces, empezar a entender que los servicios hay que pagarlos y que los impuestos hay que pagarlos, forma parte de esa ciudadanía que tenemos que construir Y a y que los hemos jóvenes, perdido. ¿cuál es el mensaje que? Bueno, a los jóvenes sí hay futuro, sí, sí queremos crear, que ahorita no lo hay, yo lo entiendo, y cuando hablo con estos jóvenes, que en definitiva, fíjate algo interesante, yo hablo mucho con esa generación 16, 17, 18, 19 años, y no han vivido nunca en una alternancia y una democracia, nunca, pero tienen una idea muy clara de lo que quieren. Quieren lo que es la esencia de la democracia, es poder tener un país con alternancia,
con poderes justos y con personas que rindan cuenta. Eso es lo que quieren. Y bueno, eso es lo que hay que darles, porque si no, vamos a seguir en esta horrenda hemorragia de cerebros que nos está llevando pues a los últimos lugares del planeta Tierra en todos los aspectos. Ya salió por ahí la cifra, Venezuela superó a todos los países de la región y a la mayoría de los países africanos en embarazo adolescente. Eso significa, en el fondo, que el círculo de la pobreza no puede ser roto. ¿Por qué? Porque niña que a los 13 años, 14 años, 11 años sale embarazada, cambia sus muñecas por un bebé y no va a poder seguir estudiando, no va a poder lograr una meta profesional y no va a poder salir ella del círculo de la pobreza y tampoco su hijo o su hija va a poder salir de ese círculo de la pobreza. Por eso, ese es un tema que con los jóvenes hay que hablar de manera directa, sin tapujo, porque eso de que no, de que ellos no tienen sexo, está en la cifra. 7 de cada 10 niños entre 10 y 14 años, de acuerdo con algunas de las cifras que han salido recientemente, ya han tenido relaciones sexuales. Entonces, lo demás es hipocresía. No, es que yo no quiero, no, que yo no, que los niños no deben saber esas cosas. Por Dios, la ignorancia lo único que crea es muerte y además muerte por muchas razones, entre ellas la violencia, entre ellas el aborto séptico, entre otras cosas, pero además crea la eliminación de oportunidades para el crecimiento individual y el crecimiento social. Y si de esas cosas no podemos hablar, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es la primera palabra que le viene a la mente cuando se menciona a María Corina Machado? Creo que una palabra no bastaría, es una oración muy corta, es todavía tiene demasiado sectarismo. ¿Y Benjamín Rauseo? Quisiera que la superara porque creo que tiene buenas propuestas en muchas áreas, pero muchas veces digo, había un país en el que un grupo quiso gobernar con un grupo, por un grupo, para un grupo y dejó a otros fuera. Estos que dejó fuera se resintieron y tomaron el poder. Y entonces gobernaron con ese grupo, para ese grupo y por ese grupo y dejaron a los otros afuera. Ese país se llama Venezuela. Y lo que estamos viviendo es las consecuencias de esas exclusiones. Si la propuesta es hoy volver a gobernar con un grupo, para un grupo y por un grupo, estamos errados. La propuesta es gobernar con todos, por todos y para todos. Entonces, tu pregunta necesita una explicación adicional del por qué digo eso. La palabra que le llega a la mente cuando se menciona a Benjamín Rauseo. No lo entiendo. Enrique Capriles. Creo que ya pasó su oportunidad. Andrés Velázquez. Es un buen amigo que está tratando de renacer de su ceniza. Carlos Prosperi. Compañero de la asamblea que creo tiene bastante que aprender todavía en muchas cosas. ¿Y Roberto Enríquez? También buen amigo, aunque tengamos diferencias de opinión política, creo que es una persona seria y capaz. De no ganar las primarias, ¿a quién le gustaría que ganase? Esa es una pregunta que en este momento yo no puedo responder. ¿Por qué? Porque no te quiero dejar esa incógnita ahí, porque sí, porque te vi los signos de interrogación en un ojo y en el otro, el de la apertura y el de cierre. No la puedo responder porque responsablemente, si en algún momento yo decido no ir por cualquier razón, hasta el final de la primaria, o llegando al final de la primaria, no gano, sin duda alguna hay que apoyar a quien gane. Si el proceso es antes de la primaria, entonces habría necesidad de decidir a quién o quién tiene mayor afinidad. Pero si el proceso es luego de la primaria, no hay opción. Es el que gane la primaria. ¿Por qué? Porque es que no hay otra opción para Venezuela. Matemáticamente, de eso se ocupa teoría de juegos de Nash, matemáticamente, en una
coalición como la que existe en el poder actualmente contra varios candidatos, gana siempre la coalición. Y gana matemáticamente si existiera 4 candidatos, la posibilidad de que alguno de esos 4 candidatos le dispute a la coalición dominante en el poder, porque vencer a alguien que está en el poder matemáticamente es mucho más difícil en teoría de juego. Y eso lo hemos visto con lo que pasó con Erdogan allá en Turquía. O lo podemos ver en cualquier otro país donde alguien se presenta a una reelección. O sea, ganar a quien se presenta a una reelección es mucho más difícil que ganar a quien se presenta por primera vez. Eso matemáticamente es así. Tema de política 1.0. Entonces, una coalición en el poder dominante contra 4 actores tiene 95% de probabilidades de ganar. En cambio, si ese juego se reduce a uno del otro, el desgaste natural del poder invierte esa ecuación, invierte ese cálculo de probabilidades matemáticas y lo lleva a que hay un 85 o 80%, porque siempre el tener el poder te da ventaja. No llega al 95 como está en el otro lado, pero llega al menos a 80-85% de probabilidades de disputar efectivamente el poder. Por ende, matemáticamente podríamos ganar siempre que ocurra 4 condiciones que la gente no quiere decir. ¿Cuáles son esas 4 condiciones? 1, que la gente vote. A la coalición dominante le interesa disuadir el voto, porque mientras menos personas voten, más probabilidades tiene de ganar. En consecuencia, ¿por qué? Porque tiene una base de alrededor del 15% de voto duro, que si bajas la participación del resto, te da una mayoría. Entonces, primer elemento, convencer a la gente de que vote. En segundo lugar, hay temas estructurales que impiden el voto. Hay más de 3 millones o alrededor de 3 millones de venezolanos que no están inscritos en el registro electoral y que el CNE no ha querido inscribir o abrir ampliamente las puertas de posibilidades de inscribir. Eso hay que forzarlo. En tercer lugar, hay que inscribir a las personas que están en el extranjero porque tienen derecho a votar. Pero resulta que la norma sobre inscripción de personas en el extranjero, esa que llevó a que solo 107.000 están inscritas en el extranjero, es una norma del 2004, cuando el tiempo del revocatorio de Chávez, que prácticamente exige, o prácticamente no, que exige que para tú votar, inscribirte en el extranjero, suponiendo que abran ese registro en algún consulado en el extranjero, tendrías que tener la residencia legal. Y eso, quienes están en el extranjero saben lo difícil que es. Solo un porcentaje pequeño de nuestros compatriotas que están en el extranjero tienen esa residencia legal. Por eso esa norma hay que solicitar y obtener el cambio. Una norma del CNE. Eso en cuanto a la participación en el voto. Pero la cuarta condición es que haya nuevas, algunas con por lo menos garantías mínimas en cuanto a la participación política. El tema del secreto del voto, que siempre es un tema recurrente, pero que se usa para disuadir el voto. A través de la propaganda, la coalición dominante busca disuadir el voto, haciéndote ver que tu identidad está en riesgo y que van a saber por quién tú votaste. Esas son 2 de esas grandes cosas que se hacen para disuadir el voto. Pero además necesitas que estructuralmente el registro electoral, anteayer salió un nuevo registro electoral donde hay alrededor de 3 millones de votantes menos. Todavía no hemos visto, mis analistas todavía no me han dado un informe, pero no se sabe por qué. Y el CNE no tiene explicación. O sea, hubo 3 millones de muertos. O no hubo seguramente 3 millones de personas que se inscribieron en el extranjero. Pues esa no la puede sacar a menos que ellas hayan ido a inscribirse, cosa que sabemos no es cierta. En consecuencia, ¿dónde se fueron esos 2 millones y pico de personas que estuvieron en el registro electoral hasta hace unos días y que de nuevo ahora desaparecieron? Entonces, hay que exigir explicaciones, hay que buscar explicaciones en ese registro electoral que adicionalmente tiene un inconveniente por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del año, debe haber sido 2004, 2005, el Tribunal Supremo dijo que, que los partidos políticos no podían verificar, revisar el listado de los votantes, el registro electoral permanente,
sino de manera con el nombre y cédula, pero no podían tener acceso ni al teléfono ni a la dirección de la persona. Entonces, está un Pedro Pérez con la cédula de identidad tal, que está inscrito en el colegio tal, en tal lugar, pero no sabes dónde vive, no sabes cómo contactarlo, no sabes cómo llegar a él para verificar si es efectivamente la persona. Entonces, la verificación del registro electoral es mínima. Y otras garantías, como son la garantía de participación política de las mujeres, de la participación política de personas con discapacidad, participación política de adultos mayores que tienen dificultades en acceder a la participación política de grupos LGBT, particularmente de personas trans, por el tema de la identidad en Venezuela, que hoy en día eso ya no es un problema en el resto de América Latina, y hay protocolos sobre esto en México, Colombia y Perú, dictados por los organismos electorales, pero que en Venezuela sigue siendo un problema recurrente. Y así sucesivamente, garantías electorales. Y un último tema que está asociado a este último punto, que es la observación internacional. ¿Qué le aportaría al ganador o ganadora de la primaria? Yo como persona, yo como grupo, le aportaríamos nuestro apoyo incondicional, nuestra campaña en su favor y nuestra asesoría técnica y nuestra asesoría intelectual, porque, como yo decía, yo aprendo más de quien no piensa igual que yo que de quien piensa igual que yo. Atrévanse por su lado también a hacer lo mismo. ¿Qué errores no debe cometer nuevamente la oposición para poder acceder al poder? El voluntarismo inconsciente. El voluntarismo inconsciente es ese que algunos dicen, vamos a ganar porque somos mayoría. Mira, no, sí, perdón, vamos a ver las cosas objetivamente. Sí, hay una mayoría, 90% de la gente que quisiera un cambio. Pero de ese 90%, que por cierto, hay un 50% de chavistas que también quieren un cambio. De tal manera que ese 90% es cierto. Pero ahora, ¿van a votar? Entonces ahí es donde entran todas las otras consideraciones. Entonces no basta, o sea, eso de que hay el 90% de gente que quisiera un cambio en Venezuela, no necesariamente se traduce en voto. Eso hay que ganárselo. ¿Y dónde se gana? Se gana hablando con la gente, se gana oyendo a la gente y se gana no prometiéndole a la gente cosas que no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque eso es irresponsabilidad en una situación como la que vive Venezuela. Y luego de esas primarias y en una hipotética victoria de la oposición, ¿Maduro entregaría el poder? Yo estoy absolutamente segura de que sí. ¿Por qué? Porque si llegase a suceder la situación contraria, de que ganase las elecciones por los temas matemáticos y de reglas de juego que acabo de describir, la situación de la coalición puede mejorar desde el punto de vista de sanciones, desde el punto de vista internacional. Si en cambio se llegase a, vamos a usar un término que la gente entienda, se llegase a robar las elecciones para no entregar el poder o a no entregar el poder, que es lo mismo, de robarse las elecciones, la situación de la coalición dominante sería mucho peor que la que está ahorita. Es decir, habría más sanciones, habría más cerco sobre Venezuela. En definitiva, todos estaríamos peor, pero también esa coalición dominante estaría mucho peor. Entonces yo creo que ahí es donde hay que venderle esa idea de que hay vida después de la vida. Sí, seguramente si hacemos nuestras cosas bien, vamos a ganar. Pero hay que decirle a aquellos que están del otro lado y que han llevado a este desastre, porque no lo han hecho bien, lo han hecho muy mal. Lo siento. Un país que pasó de tener 300.000 millones de dólares de ingresos a tener entre 35 y 70.000 millones, porque no se sabe, porque no hay cifra, de Producto Interno Bruto. Entonces, nos convertimos en un país muy pobre. Pero eso no es por arte de magia. Así como hay una emergencia humanitaria compleja en Venezuela, hay también una emergencia petrolera compleja. Dicho en otras palabras, mataron la gallinita de los huevos de oro. En alguna época decían, cuando decíamos, mira, que conchale, que puede pasar esto. No, es que no se van a atrever a matar la gallinita de los huevos de oro, chicos. ¿Cuál sería su primer decreto al llegar a Miraflores? Creo que el primer acto
o los primeros actos tendrían que ver con la reinstitucionalización de Venezuela. Esa reinstitucionalización tendría que pasar por una reforma del poder judicial que no puede hacer el presidente. Por ende, hay que generar coaliciones hasta que se pueda tener otros tipos de mayoría. Por eso es que yo creo en las... Cuando dicen es que están amenazando con una mega elección, ¿no? Venga, esa es la que queremos. Queremos una mega elección. ¿Por qué? Porque una mega elección implicaría la posibilidad de la coalición dominante de afianzarse en el poder, pero la posición de la posibilidad real de la coalición que se opone a la coalición dominante, siempre que ella vaya junta, siempre que vaya de manera conjunta, es la posibilidad de lograr el cambio institucional de Venezuela, que no se puede lograr si no hay el Congreso, la Asamblea Nacional, sí, no se puede nombrar los otros poderes públicos por elecciones delegadas, por elecciones de segundo grado. En consecuencia, la transformación para la reinstitucionalización de Venezuela pasaría por eso. Yo creo que esa sería una meta. Pero si no se da, si la elección que hay es una elección presidencial, hay que reconocer los límites del poder de la presidencia. Los presidentes, aún en un estado como el estado venezolano y aún bajo la constitución del año 99, que es una constitución excesivamente centralista y presidencialista, aún en esos términos, los poderes son limitados. Y son limitados por los poderes, por las competencias de los otros poderes. En consecuencia, no podríamos incorporar nunca un acto que pudiera constituirse en una usurpación de funciones. Pero sí sabemos que tiene que haber una reforma institucional. Entonces, muchas de esas cosas de la reforma institucional se pueden lograr desde el ámbito del Ejecutivo Nacional. Particularmente el tema de presupuesto y rendición de cuentas, el tema de la contratación pública, pero no así, por ejemplo, el tema de impuestos, no así el tema de la reforma judicial. En consecuencia, lo que es posible es instar a que se logre eso, y esta coalición de la que yo te estoy hablando es necesaria para lograr esa finalidad, que en realidad es la finalidad de lograr que Venezuela salga de este foso donde se encuentra y progresivamente se incorpore en el contexto de naciones en el siglo XXI. ¿Qué lugar tendrán en su agenda estos temas? El aborto, el matrimonio igualitario, la identidad de las personas transgénero. Mira, te lo voy a responder de esta manera. La primera causa de mortalidad de jóvenes hombres entre 15 y 25 años es el machismo. Tú me dirás, ¿cómo es que el machismo? Sí. El machismo que se basa en la masculinidad tóxica y de que mueren de enfrentamientos, de accidentes o de tiro. Esa es la primera causa. La primera causa de mortalidad de niñas entre 15 y mujeres de 15 a 25 años, la primera o segunda, porque ahí las cifras son más oscuras, pues no existen oficialmente, es la consecuencia de un aborto séptico. Si no podemos hablar de la primera o segunda causa de mortalidad y de la primera de hombres y mujeres, oye, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, poco importa, y en las tres preguntas te diré lo mismo, poco importa lo que piensa Tamara Adrián sobre el aborto, o lo que piensa sobre el matrimonio igualitario, no, son simplemente problemas sociales a los cuales hay que darle una solución. Por ejemplo, en el tema del aborto, no, que yo no estoy de acuerdo con el aborto. Bueno, si tú no estás de acuerdo con el aborto, no abortes, pero tu prohibición y tu espetar de maldiciones no impide que las niñas y jóvenes y mujeres aborten y que mueran por no tener acceso a un aborto seguro. Entonces, eso es una realidad, independientemente de lo que tú pienses. La criminalización nunca ha servido de nada, pero en cambio hay soluciones desde el punto de vista de acción política y de acción pública a través de políticas públicas consistentes. Tenemos que tener un programa de salud sexual y reproductiva muy agresivo,
¿Por qué? Porque si los niños, como te decía, están empezando a tener relaciones a los 10 años, tienes que empezar a los 8 en un programa de educación sexual y reproductiva. El Estado tiene que asumir que ese programa de salud sexual y reproductiva incluya el acceso universal a los métodos anticonceptivos, porque de otra manera no podemos romper el círculo de la pobreza. Si eventualmente se puede adicionar a eso una reforma legislativa para acelerar y para hacer inmediato la adopción, tú a lo mejor decides llevar un embarazo a término, a pesar de que hubieras podido querer abortar en algún momento, lo llevaste a término, pero quieres que ese no lo quieres ocuparte, no puedes o no quieres ocuparte de ese niño, entonces lo das en adopción inmediata. Es decir, saliste de la clínica, ya no viste al niño, eso está con otra persona. Eso es una reforma y que puede tener una función. Yo siempre le digo a la gente que si yo no estoy de acuerdo con el aborto, ¿y cuántos niños has tú adoptado? Esos niños que supuestamente que quedaron ahora abandonados. Tener un sistema de salud adecuada. Todo eso estaría alrededor de esta pregunta, que además responde lo que sería el tema del matrimonio igualitario y el tema de la identidad de las personas trans. Hoy eso existe en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Cuba, Perú parcialmente, está entrando Honduras. No se acabó el mundo. Esas cosas que dicen los fundamentalistas, que se acaba la familia, que se acaba el mundo, qué horror. Bueno, era lo mismo que decían cuando se habilitó el matrimonio entre blancos y negros. Se va a acabar el mundo. No, no se acaba el mundo. Quienes hacen vida en pareja la tienen y ya está. Y tienen una protección igualitaria que otras personas. Y después de cuando en el año 82 se propuso y se aprobó la reforma del Código Civil para darle derechos igualitarios de pareja, que el TCJ, por cierto, ha hecho regresar, ha retrocedido en la protección igualitaria, a las parejas no casadas respecto de las parejas casadas. Pues bien, en ese momento la crítica era exactamente la misma. Se va a acabar la familia, se va a acabar el mundo. No, no pasó nada. Los que se quieren casar, se casan. Igual se divorcian algunos, igual siguen viviendo otros, igual montan cachos otros, igual están... Bueno, es la vida y la vida continúa independientemente de tus prejuicios. Y ayer, anteayer, tenía esta discusión porque uno de estos dos, de manera simultánea, de estos actores de Hollywood ya bastante mayores, creo que era Robert De Niro y no sé cuál otro, Al Pacino. Y Al Pacino anunciaron, teniendo 80 y pico de años, que iban a tener un bebé, los dos, así, no ellos dos, con sus respectivas nuevas parejas, que las dos, por coincidencia, tienen como 25 años. Ok, bueno, yo le decía a esta persona, ¿tú no te gusta el matrimonio igualitario? Bueno, a mí no me gusta la pareja de esa de Al Pacino o de este otro señor con una niña de 25 años. Me parece horrible, no me gusta. Pero el hecho de que a mí no me guste, no me da derecho a decirle que no tienen derecho. Ese es el tema. ¿Con quién se sentaría Tamara Adrián del chavismo a negociar? Con cualquiera que no sea violador de derechos humanos o que haya cometido actos que sean equivalentes a crímenes de lesa humanidad. Con todos los demás me puedo sentar y me siento. Ya para cerrar, Tamara, te invito a escoger una pregunta de este bol. Son preguntas que formuló nuestra audiencia. Por favor, léela y responde. Ok, gracias porque tiene la letra bien grande, sin lentes, a veces me cuesta. ¿Usted rompió filas con BP o la excluyeron tras anunciar su candidatura? ¿Cómo fue su salida y cuál es su relación actual con el partido? Bueno, en una entrevista que le hizo Vladimir Villegas a Freddy Superlano, él dijo que yo me había autoexcluido al plantear mi candidatura presidencial. Yo creo que en realidad el tema es distinto. ¿En qué partido político las mujeres tienen espacio para plantear su candidatura presidencial a menos que presidan ese partido político? Es decir, Felipe Gracia, María Corina o Delsa.
pero fueron fundadoras de ese partido. Lo que nos lleva a que estructuralmente los partidos tradicionales son machistas y son excluyentes de las mujeres. Yo desde el año pasado empecé a hablar de mi posible candidatura y la reacción era normalmente un poquito la misma que hay con la pretensión de cualquier mujer dentro de una estructura machista. Hasta que, dándome cuenta de que por ahí no iba la cosa, busco otra alternativa porque yo creo honestamente que yo puedo marcar la diferencia en estas elecciones porque puedo plantear los temas que nadie se atreve a plantear y con un conocimiento sobre cada uno de esos temas que derivan de mi propia experiencia, de mi propio conocimiento, no diciendo que tengo el monopolio de la verdad, pero por lo menos que tengo la intención de conocer las cosas y de no opinar de aquello que no conozco. Tamara, muchas gracias por asistir al programa. No, muchísimas gracias a ustedes, muy interesantes las preguntas y la entrevista.